Sí, ya lo tienes. Sí, tal cual. Bueno, chicos, vamos a arrancar, ¿sí? Unidad 2, la organización. Les recuerdo que ya tienen todo el material disponible en el aula. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿sí? Bueno, arranque, Gaby. Bueno, estábamos hablando, ¿se acuerdan en la unidad anterior sobre qué era la administración, qué hacían los administradores? Y habíamos mencionado, así muy por arriba, cuál era el objeto de estudio de la administración. Sí, entonces hablamos que el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Bueno, ahora es momento de poder estudiar qué son las organizaciones. Entonces, para esto, ahí, a ver, bárbaro, gracias. ¿Ven? Ahí, bueno, a ver si alcanzo a leer la definición. Dice, las organizaciones surgen con el hombre social desde los tiempos inmemoriales. Digo, el hombre, hablábamos de la administración, ¿sí? Y también el tema de la organización. La organización, nada, surge también desde la antigüedad, donde decíamos, bueno, son los grupos sociales que se conforman para realizar determinadas actividades humanas. ¿Sí? Entonces, la sociedad se divide en pequeñas organizaciones o grandes, ¿sí? En la antigüedad, por ejemplo, ¿sí? Teníamos organizaciones que se dedicaban, ¿sí? Se especializaban en determinada tarea, entonces tenían un fin específico, ¿sí? Que era, por ejemplo, los recolectores, los cazadores, las mujeres se quedaban y cuidaban a los chicos, ¿sí? Entonces, esos tipos de em, agrupamientos sociales, ¿sí? Que se conformaban para llevar adelante determinado fin, fueron conformando lo que hoy se denominan organizaciones, ¿sí? Entonces, lo importante en esto, digo, sacando ideas claves que preguntaban acá las compañeras, es saber que las organizaciones no son modernas, ¿sí? Que sino que las organizaciones son parte de agrupamientos de la sociedad en general y que surgen para que ésta funcione, para satisfacer las necesidades sociales, ¿sí? Para eso surgen las organizaciones. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, un poquito es esa la definición de las organizaciones, que son unidades sociales o agrupamientos humanos, ¿sí? Deliberadamente constituidos para alcanzar fines específicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para alcanzar fines específicos? Muy bien. Eh, Hay un poquito para atrás, porque acá hay una palabra que ustedes tienen que sumar al glosario que están haciendo en propedéutica. A ver, ahí cuando dice las organizaciones son sistemas teleológicos. ¿Sí? ¿Saben qué significa esa palabra? Teleológicos. ¿Saben qué significa? ¿No? Bueno, que tienen un fin específico. Eso significa. Así que lo suman ahora todos al glosario de propedéutica. Entonces es eso, precisamente, ¿sí? No, no es que constituimos organizaciones porque sí,
sino que cada una va a tener, ahora vamos a ver la tipología de las organizaciones, pero cada una dentro de su tipología tiene un fin específico, ¿sí? No se crea una organización porque sí, sino que se crea para algo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, bueno, seguimos. Ahora se va a poner un poco más complejo la cuestión. Pero bueno, tiene características las organizaciones. Entonces, estas características, ustedes se van a preguntar estos y los elementos que vamos a ver después, cuando, por ejemplo, en el parcial le digamos, tal agrupamiento, ¿es una organización o no es una organización? Y ustedes deberán justificarlo, ¿sí? Para justificarlo tienen que saber los elementos o características que tienen las organizaciones. Entonces, estos son características que sí o sí toda organización debe cumplir. ¿Sí? Primero dice división del trabajo, del poder y de las responsabilidades y de la comunicación. ¿Sí? Entonces, división del trabajo ya lo vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan con los clásicos? Que era uno de los caballitos de batalla de los clásicos. Decíamos, bueno, dividimos el trabajo y nos especializamos. ¿Sí? Eso decían. Bueno, bárbaro. Entonces acá vamos a tener división de trabajo, ¿sí? En la organización. Piensen en la organización como lo más cercano que ustedes están conociendo ahora, que es la facultad, ¿sí? Entonces, todos tenemos un trabajo asignado. En esta cátedra todos tenemos una responsabilidad, ¿sí? La conducción de la cátedra es responsabilidad mía y cada una de las chicas tendrá su responsabilidad de acuerdo al rol que tenga, ¿sí? En este caso es al cargo que ocupe. ¿Sí? El jefe de trabajos prácticos tiene una responsabilidad, el profesor responsable tiene otra, los auxiliares tienen otra, ¿sí? Y a su vez, eso es en cuanto a responsabilidad, y a su vez, cada uno tiene tareas específicas asignadas, ¿sí? Entonces, no sé, por decirles un supuesto, porque nuestro grupo es bastante democrático y todos hacemos todo, pero no sé, supónganse, preparar la clase teórica y el PowerPoint es mi responsabilidad. Armar los trabajos prácticos es responsabilidad del jefe de trabajos prácticos, conducir la clase práctica es de los auxiliares, ¿sí? Ese es para mencionarles un ejemplo, ¿sí? Si vamos a un supermercado, ¿qué división del trabajo pueden ustedes identificar? Dicen repositor, cajero, muy bien, el supervisor, el gerente, tesorero, muy bien, ¿sí? Se dan cuenta que esos, después lo van a ver cuando tengamos las unidades de recursos humanos, que esos son puestos determinados, pero corresponden a una división del trabajo específica que puede servir para un supermercado. Pero imagínense una organización que es un mercadito de barrio. ¿Tendrá la misma división de trabajo? ¿No? Ahí, ¿cómo sería? ¿Cómo se imagina la división del trabajo esa? Acá dicen el dueño hace todo, ¿sí? Entonces, puede ser que sea eso, puede ser que sea el dueño y el hijo del dueño que atiende la fiambrería, qué sé yo, ¿sí? Lo importante es que cada organización tiene su propio, como dice acá, división del trabajo, ¿sí? Y las responsabilidades asociadas a la misma, ¿sí? Después hay dice división del poder, ¿sí? División del poder respecto es a dónde se toman las principales decisiones, ¿sí? Si es en el mercadito del barrio, será el dueño, que también es el que atiende y el que cierra la caja, ¿sí? O la esposa. Eso me gusta más. Y después tenemos otros casos en el supermercado, ¿sí? Las principales decisiones de esa sucursal las tomará el gerente, decisiones más estratégicas las tomará el gerente regional y las decisiones super mega estratégicas la tomará el directorio en el caso de que sea una sociedad anónima. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Esas son las cuestiones que ustedes se van a tener que preguntar cuando estemos analizando si se trata de una organización o no. Ahí se me fue el PowerPoint, chicas. Sí, la conexión no anda bien acá. Pero ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, te escuchamos bien.
Lo único, si hay alguien que pueda exponer. Bueno, esperen que vuelvo con mi pendrive. Dios. Mm. Ahí seguimos. Bueno, dejé el pendrive igual instalado por cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos que teníamos que analizar la división del trabajo, la división del poder. ¿Sí? Entonces dice que hay uno o más grupos de poder, podemos identificar en la organización. El sistema de comunicación también es importante porque a través de la comunicación van a ver que hay flujos de comunicación ascendentes, descendentes. Eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros definimos la división del trabajo, y a eso lo llamamos puestos de trabajo, también va a estar definida cómo se van a comunicar esos puestos. En este caso, en la organización, se refiere, ¿vieron en la escuela secundaria organigrama? ¿Sí? Bueno, ¿Vieron organigrama? ¿No? vieron que según cómo se establecía el ¿Sí o organigrama, no? era, ¿Alguien era no vio? también los flujos de comunicación, ascendente y descendente. Después, Entonces, si decime. nosotros tenemos una línea de caja y tenemos un tesorero, puede ser que definamos que las comunicaciones de lo que pasa en la línea de caja pueden ir directamente al tesorero o puede ser que vaya al supervisor. Entonces, cualquier cuestión que suceda, ¿sí? Durante el horario de atención o posterior, horario de cierre, todo se va a reportar al superior y al supervisor, perdón, y cualquier otra novedad, ¿sí? Que deba informarse a las líneas de caja, lo va a hacer del supervisor hacia los cajeros, ¿sí? Eso es lo que se Volvimos a refiere. perdernos. Se cortó Pero te otra vez. seguimos escuchando, ¿eh? El Bueno, tema es la dale, dale. No presentación. voy a tratar de ponerlo de acá, así ustedes se despreocupan de eso. Vale, Lore, esperemos un ratito a ver si es eso lo que nos hace descolgar. Sí, esperemos un ratito para ver si tenemos más banda. Sí.
Nos salimos constantemente. Volvemos, salimos, volvemos. ¿Quedamos nosotros solos? Dani, nosotros acá no los vemos, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasó? No, no. Ahí están, pero no vemos las presentaciones, ¿eh? No, espérame que ahí estoy tratando de entrar Ah, el PowerPoint no vemos. para... me estoy conectando en Zoom a ver si puedo pasarlo de ahí a la presentación. Pues va a ser más fácil. No me detecta el Espera un Petra. ratito y ya lo pregunto. Que cuando empezó a bajar. ¿Presente? No, porque primero se anotaron y se van. Ahí está. Gaby, no sé si pasás vos o yo. No sé quién está compartiendo. Acá la vamos a seguir pasando hasta que ustedes se enganchen. Ahí, para, que ahí ya me conecté yo. A ver si podemos. Dale, poné dejar de presentar. Bueno, ahí estamos. Todavía no tenemos señal acá. Se ve en negrito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, Sí, poné el F5 así podemos verlo mejor. dale. A ver. Ahí estamos. Sí, Esperen que sí, voy se ve. a usar la compu porque se va a quedar sin batería. Bueno, estamos hasta ahí, chicos. ¿Sí? División de trabajo, división una o más. Dice introducción a la administración. ¿Vas a poner otra diapositiva? Ahí está. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahí estoy que parezco la mujer orquesta. Me doy la clase, pongo el PowerPoint, me conecto a Zoom. Bueno, entonces, hasta ahí estaba. División del trabajo, del poder, de las responsabilidades y de la comunicación. ¿Sí? La otra cuestión, característica importante, ¿sí? De las organizaciones es esto que les decía un poquito, uno o más centros de poder. Esperen que voy a minimizar esto que me molesta. ¿Sí? Que controlan los esfuerzos concentrados en la organización y los dirigen a determinado fin. Ahí entramos nosotros, ¿sí? Los administradores, pero no solamente se crean que son los gerentes, ¿sí? Todo aquel que administra está dentro de estos núcleos de poder. Entonces, en estas concentraciones, lo que se trata de hacer es lo que venimos hablando desde la primera clase, ¿sí? Alinear los esfuerzos individuales para alcanzar los objetivos organizacionales, ¿sí? Entonces, esta cuestión siempre tiene que estar presente cuando estamos hablando de organizaciones. Y otra cuestión, sí, que acá van a decir, ay, pero profe, qué pocos humanos. Hay sustitución del personal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una plantilla de personal, si no funcionan, bueno, como organización tengo la libertad de
contratar más gente o de despedirla, ¿sí? Entonces, la persona que no se adapta a esa organización, bueno, puede ser sustituida, ¿sí? Esa es otra de las características que tienen las organizaciones. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Preguntitas? Hasta acá ¿No? vamos, chicos. ¿Preguntas? Bueno, Seguimos. Ah, seguimos. ya hay una. ¿Quieres A ver. levantarte? Sí. ¿Acercarte? A ver. Ahí vienen, ahí vienen. Tenemos una de las alumnas que quiere consultar algo. Hola, hola. Sí, tenía una consulta. Mi nombre es Dayana Martínez. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Bien, bien, con mucho calor. Sí, acá también. Acá entre las características dice, bueno, división del trabajo, del poder, responsabilidades y de la comunicación. No me quedó muy en claro eso de la división de la comunicación. Sí, la división de la comunicación va a responder a la definición de estructura que nosotros establezcamos, ¿sí? Entonces, conforme a la división que hagamos del trabajo, ¿sí? Cómo se concentra el poder y las responsabilidades, también va a ser el flujo de comunicación que se determine. Entonces, lo que yo les explicaba hace un ratito, antes que se cortara el PowerPoint, es que si yo defino, por ejemplo, que voy a tener la especialización del trabajo en una línea de caja en un supermercado y defino que esa línea de caja va a estar monitoreada controlada, ¿sí? O coordinada por un supervisor, ahí yo ya estoy estableciendo también el flujo de la comunicación. Es decir, los cajeros van a reportar al supervisor y el supervisor va a comunicarse con los cajeros. ¿Sí? Es de doble vía la comunicación. ¿Sí? Lo importante acá es que esa comunicación no hay estándares, sino que se va a definir de acuerdo al tipo de organización que nosotros estemos definiendo. ¿Sí? ¿Se contestó, Dayana? Sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Seguimos. Bueno, acá empezamos, seguimos, porque el conocimiento y el aprendizaje es gradual, ¿sí? Vamos a tener que recordar un poco a los sistémicos. ¿Se acuerdan la escuela sistémica? Sí, se reacuerdan de la escuela sistémica, ¿no? Que decíamos que eran los primeros que empezaron a charlar de esto de decir, bueno, nosotros no estamos solos, la administración, sino que los sistémicos, dice, la organización interactúa con el medio y a su vez el medio lo influye. Entonces, en un poquito, en este sentido, está la definición esta de organización, que la verdad que nos gusta mucho, ¿sí? Porque es completa, ¿sí? Entonces dice, definición. Dice, una organización es un sistema social. ¿Qué pasó? Se desconectó. Bueno, a ver. Decíamos entonces que la organización, ¿sí? Era un sistema social, ahí vuelvo, hasta que esto se conecte, es un subsistema social, porque dijimos que iba a tener tantos subsistemas sociales como pudiese o necesitase la sociedad, ¿sí? Porque una organización no se crea porque sí, sino que tiene un fin específico y ese fin específico debe aportar valor a la sociedad. Entonces, volvemos, ¿sí? ¿A qué? Ahí está. Es un subsistema social compuesto por personas que interactúan de manera coordinada dentro de una estructura definida, guiadas por una cultura común, ¿sí? Una cultura común, utiliza diversos recursos,
humanos, financieros, materiales, tecnológicos, cognitivos, podríamos agregarle, intangibles, para desarrollar procesos que le permitan alcanzar sus objetivos. Además, opera dentro de un contexto dinámico que influye en su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, acá empieza a tomar color la cuestión esto que decían los sistémicos, ¿sí? Que es la organización con el medio. Entonces, por eso dice, es un subsistema social. em, y eso vamos a ver si tengo un marcador por acá. ¿Sí? Esto acá, el secreto es cómo definimos el sistema, ¿sí? Si nuestro sistema es la sociedad, cada organización van a ser subsistemas, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si nosotros definimos que nuestro sistema es la organización, ¿sí? Depende de los anteojitos que nos pongamos para analizar, ¿sí? Si esto es la organización, cada subsistema van a ser diferentes, por ejemplo, áreas funcionales de la organización, o podemos hacer agrupamientos de áreas funcionales de acuerdo a el fin que tenga cada una. Por ejemplo, los departamentos, gerencias, cada organización le va a poner el nombre que corresponda, ¿sí? Fiambrería, carnicería, verdulería en el caso del mercadito de barrio, ¿sí? Entonces, ya un mercadito chiquito no, pero bueno, el chino del barrio ya tiene distintas divisiones del trabajo, ¿sí? Entonces, depende de cómo nosotros miremos y estemos analizando, a definir cómo nosotros denominamos ese sistema, ¿sí? Pero en principio, si tomamos que todo el sistema es la sociedad, cada organización va a ser un subsistema social, ¿Hasta compuesto acá por... vamos? ¿Se entiende? Bien. ¿Y cómo vamos allá? ¿Bien? Vamos bien, vamos bien. Todavía Bueno, no tienen buenísimo. preguntas. Si se cae alguno del Ahora cuando hagamos los aburrimiento, ejercicios. chiflas. Bueno, entonces, cada uno de esos subsistemas sociales está compuesto por, dijimos, personas que tiene cada uno su esfuerzo, ¿sí? Y un montón de otros recursos que tenemos que administrar para lograr esos fines. Entonces, acá volvemos a lo de que es una organización, tiene un fin teleológico, porque no, de nuevo, esto lo resalto porque es muy importante. Nosotros no construimos organizaciones porque sí, sí, todos tienen un fin, ¿sí? Siempre decíamos que tiene un fin, un objetivo definido y además opera en un contexto, dice la definición, dinámico que influye en su funcionamiento, ¿sí? ¿Tienen algún ejemplo? Pregunto a los chicos de Comodoro. A ver, así se despiertan un poco. Un ejemplo de alguna situación que haya sucedido en el contexto y que pueda llegar a afectar a algunas organizaciones. ¿Algún ejemplo que se les viene a la cabeza? Hola, un ejemplo que se me ocurrió fue la pandemia que pasó. Muy bien. ¿Cómo afectó a las organizaciones? Básicamente porque tuvieron que repensar, por ejemplo, si era em, una empresa que era de compra-venta, cómo entregar esos productos, ya que la gente estaba ¿cómo se llama? En aislamiento. Muy O por bien. ¿Está bien? ejemplo, Sí. El ejemplo que está dando la compañera. o sea, por ejemplo, vender cosas por aplicaciones y así. Muy bien. Sí, los restaurantes, ¿qué tuvieron que hacer? Si la gente no se podía juntar, hacían comida para llevar,
¿sí? Entonces, una decisión que era del contexto, porque no era una decisión del empresario que dice, ay, voy a abrir una nueva forma de distribución de mis productos, lo voy a vender por internet. No, o sea, no le quedó otra por una medida externa, que era una medida sanitaria, que dicen, bueno, más de 3, 4 personas no pueden estar en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, ese ejemplo está muy bien, ¿sí? Entonces, ahí se dan cuenta cómo la organización interactúa con el contexto, ¿sí? Otro ejemplo, a ver acá, los chicos de Trelew. ¿Como cuál, Mateo? ¿Qué puede ser? Muy bien, a ver, ¿qué más? A ver, ¿alguna medida económica? Sí. No lo escuchamos a Mateo desde acá, ¿eh? Ahí está comentando acá otra compañera y se los traduzco. Acá dice que, bueno, afecta la inflación, ¿sí? Donde se puede empezar o se puede observar que las primeras marcas empiezan a tener menos consumo y empieza a incrementarse el consumo de segundas o terceras marcas, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá contaron también el chenque, ¿no? La caída del chenque que provocó, ¿sí? Que distintas organizaciones se tuvieran que trabajar de una manera diferente, ¿no? Ellos como alumnos, se cortó el transporte público, hizo que los alumnos, si la universidad tuviera que dictar también las clases virtuales. Muy bien. Acá, a ver, la compañera quiere dar un ejemplo. Televisión, escuché en televisión que el gobierno pensaba aumentar mejor dicho, dar un porcentaje menor a los ingresos de textiles, lo que va a generar quizás un cierre de muchas empresas textiles argentinas que no van a poder afrontar esa competencia y justamente las mujeres, que son las que están contratadas en esas empresas, son las que van a quedarse sin trabajo. Sí, muy bien. Está perfecto. Sí, pueden ser los subsidios en impositivos que se han hecho para promover la instalación de ciertas empresas. Por ejemplo, acá en la década del 70, todo en Trelew, en el Valle, ¿no? Todo el boom del sector productivo, ¿sí? Que fue en la década del 70, que toda una promoción industrial, que después quedamos sin esa promoción y bueno, quedan muy poquitas empresas funcionando. ¿Sí? Respecto a esto que decían de la pandemia, ¿sí? Cómo esta medida sanitaria afectó en muchos casos negativamente a las organizaciones, pero en muchos casos, digo, las favoreció, ¿sí? A ver, sin ir más lejos, las plataformas estas de Zoom, antes no las conocía nadie. Digo, ¿cómo era el que se usaba? Que usábamos cuando teníamos que tener así videoconferencia. Ay, no me puedo acordar. No, antes de eso, de Tipsy. Skype, el viejo Skype. Bueno, Skype ya Ah, murió, Sky. digo, no está más. Ahora, bueno, hay un montón de plataformas, Meet, Zoom, el Teams, digo, hay un montón de plataformas que antes de la Sí. pandemia, digo, como organización diríamos, la verdad que no vamos a invertir en eso. Nosotros como universidad, ¿qué vamos a estar dando clases por Zoom? Una locura. Digo, bueno, todas esas cuestiones han hecho que nos vayamos modernizando, pero en el caso particular de la organización Zoom, por ejemplo, fue un boom. O sea, tuvo que adherir más servicios y funcionalidades a sus clientes. Cuando lo empezamos a utilizar, tenía 2 funciones nada más. Ahora hay un montón, seminarios, reuniones, pequeños grupos. Bueno, un montón de cosas han ido desarrollando para mantenerse en el mercado. Pero digo, la cuestión es que todo tiene su doble cara, ¿no? Entonces la pandemia afectó a un montón de organizaciones en forma negativa y organizaciones de este tipo
tuvieron un boom, digo. Ah, acá la compañera dice que en el plan de estudios, que se ve que lo están estudiando en propedéutica, que en el plan de estudio de la carrera dice que se utiliza como método de estudio o una forma de impartir clases la hibridez, ¿sí? Que está muy bien. Pero bueno, son cosas que son ejemplos que ustedes tienen que prestar atención de cómo la organización interactúa con el medio. Si no está descolgada, no está dentro de un tupper ni de una cubetera, ¿sí? Sino que tiene contacto y nada, el medio la va influyendo también, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Bueno, esto se desconecta, se conecta. Tenemos acá también, entonces, los elementos, ¿sí? Que fueron saliendo los elementos desde la definición. Entonces vamos a tener personas, estructura, recursos, materiales, naturales, tecnológicos, intangibles, objetivos, actividades, cultura y contexto, ¿sí? Todos esos elementos entran en juego a la hora de poder definir una organización, ¿sí? Entonces, a ver, porque creo que estaban las definiciones, sí. Estaban las definiciones o los elementos de las organizaciones. Entonces, decíamos el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Es el fin, eso que quiere cumplir la organización, su razón de ser, decimos cuando hablamos de cuál es la misión de la organización. Entonces vamos a hacer un jueguito, vamos a pensar en la universidad que, como yo les decía, es el ámbito que ustedes están aprendiendo a transitar, ¿sí? En este casi mes. ¿Qué vamos a hacer para el mes de clases? Tenemos que festejar. Bueno, entonces, em, objetivos. ¿Sí? ¿Cuál será el objetivo de la Facultad de Ciencias Económicas? A ver, Gaby, ahí sí que vamos haciendo uno y uno. A ver, ¿alguno? ¿Cuál es el objetivo de la Facultad de Ciencias Económicas? Ni idea tienen, parece. ¿Qué dijeron? No, ni idea parece que tuvieran. No hay ni uno que me levanta la Chicos, mano. ¿dónde están ustedes? O sea, Ahí, a ver, la que facultad, aprueben yo los tenía lo parciales, mismo. dice. Pero de la facultad, generar profesionales, dicen. Muy bien. Acá también decían lo mismo. Bueno, y después vamos a las características particulares, porque podríamos formar profesionales como, ahí va la parte cualitativa, ¿no? Entonces, profesionales de calidad, profesionales que sean competentes para el ejercicio. Bueno, podríamos ponerle todas las características que quisieran, ¿sí? Profesionales de económicas, ¿no? Primero. Claro, porque podríamos decir, bueno, es una facultad que el objetivo no es formar profesionales, sino que tener muchos graduados. Entonces, podríamos hacer alguna valoración de la calidad que tienen esos profesionales, ¿no? Pero bueno, ese sería otro objetivo, ¿sí? Por eso es importante decir que, bueno, cada organización se define sus propios objetivos. Entonces, pero está muy bien lo que están diciendo. Bueno, cultura. ¿Qué es la cultura? Lo habíamos estudiado también, ¿sí? La administración como una disciplina de ciencia social o de la cultura. Sí, la cultura dice son creencias, presunciones, hábitos, moralidad, ética y honestidad. ¿Sí? Todo eso incluye en la cultura. Entonces, cada organización va a tener una cultura definida. Digo, no está ni bien ni mal, ¿sí? Pero es distinta a la de otras organizaciones. ¿Sí? ¿Algún rasgo cultural de la facultad que ustedes hayan detectado en este poquito tiempo? O por comentarios de amigos o parientes. Sí. No, ¿Qué nos identifica culturalmente?
Dicen acá que cuando se reciben les Es tiran buena pública, dicen acá. pues, ¿qué dicen, Gaby? Que es pública. Que es pública. Muy bien. Bien. Dicen acá como hábitos de la facultad de los alumnos acá de primer año, que es llegar antes para agarrar lugar, dice. A ver, Bueno, puede ser un hábito de los un estudiantes de hábito. ciencias económicas. Y lo que- ¿Sí? Que acá, a diferencia de otras universidades, que hay bastante accesibilidad en varias necesidades que tienen varios alumnos, como por ejemplo la biblioteca o un comedor, cosas que por ahí otras universidades no pueden ofrecer. Muy bien, sí, es un rasgo cultural nuestro. A ver acá la compañera. Puede ser que dice que está ubicada en la Patagonia, que le da sí cierta identidad o rasgo cultural, ¿sí? Más allá de que nos volamos con el viento, pero bueno. Sí, sí hay siempre detrás una filosofía muy marcada, digo, de esta facultad y de todas las organizaciones en sí, ¿no? Entonces, el rasgo cultural lo van a tener bien definido, ¿sí? Que no tiene que ver con la tipología que vamos a ver después de organizaciones, sino que lo define cada organización. Entonces, por ejemplo, tendrán alguna, lo vamos a ver en responsabilidad social, ¿sí? Pero empresas de la misma envergadura y del mismo sector económico, por ejemplo, unas son responsables socialmente y otras son contaminantes, por ejemplo, porque la define la cultura de esa organización. Organización. Entonces, no quiere decir que la cultura sea la misma porque es el mismo tipo de organización, el mismo tamaño, pertenece al mismo sector, sino que lo define la propia sistema social de la organización. La estructura. ¿Sí? Entonces, otro elemento que es característico de las organizaciones es la estructura que tengan. Entonces, van a tener una estructura formal, esto, las líneas de caja, el supervisor, el gerente, el tesorero. ¿Sí? Esa es la estructura formal, que dice, por ejemplo, la jerarquía, les puse ahí, e informal, porque eso también define a una organización. Entonces, la informal es las relaciones que se da entre las personas que conviven en la organización. El año pasado fue, sí, el año pasado estuvimos haciendo una investigación en una empresa de Comodoro, o sea, muy, muy topísima. Entonces, nada, nos dieron un espacio donde nosotros podíamos entrevistarnos con determinados como referentes, hicimos un muestreo estadístico también, entonces dijimos, no sé, del área ventas, tantos empleados, del área de marketing, del área de recursos humanos, y hacíamos lo que se denomina una entrevista grupal, tirábamos temas y relevábamos lo que nos iban diciendo, ¿sí? Estábamos analizando el clima organizacional, un tema, ¿no? Bueno, pero había una característica en esa organización que era súper lindo, o sea, el edificio, pero vos ibas caminando y no había gente charlando en los pasillos, por ejemplo, ¿no? Y todas las oficinas eran vidriadas con mucha gente y la gente no hablaba. Digo, es como si estamos Barbie y yo en una mesa redonda trabajando cada una con su computador y nadie se hablaba. Entonces, esos son observables que a nosotros nos llama la atención, por lo menos, sobre la estructura informal que tiene esa organización, ¿no? Entonces vos decís, no es habitual que uno no pase por los pasillos, vos vas caminando por un pasillo, fíjense acá, pasás por el pasillo para entrar al aula y hay gente charlando afuera, profesor con profesor, profesor alumno, alumno alumno. Digo, da cuenta de una relación informal. Pero bueno, no, obviamente, no emitiendo juicio de valor, pero sí que es un observable. Digo, cuando no hay gente en los pasillos charlando o en las oficinas, es raro. Digo. Sí, un hábito o un control muy excesivo sobre los empleados,
¿no? Entonces que no permite esas cuestiones. Ahí, cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, los que estudien administración, van a encontrar lo que se denomina que son bases estructurales. Digo, uno como administrador define ciertas bases estructurales que permite que se fomentar o no el contacto entre pares, ¿no? O esta relación informal. Entonces, si yo acá les doy recreo, por ejemplo, en la mitad de la clase, estoy fomentando que ustedes tengan vínculo informal. O si les permito armar los grupos como ustedes quieran para hacer los trabajos en grupo. Ahora, si yo le digo, no, todos los trabajos son individuales, no hay recreo, entran y no hablan con nadie. Bueno, yo ahí estoy fomentando esto, que no haya tanta relación informal. ¿Sí? Como administrador, Chicos, sí, estábamos hablando de que si salen en un grupo y se coordinan para irse a la cantina, ¿sí? A hacer ejercicios o a comer en la cantina, es un grupo informal, es la parte informal. claro, está buenísimo. ¿Sí? Entonces, lo importante acá que la estructura no solamente es la formal, la del organigrama, sino que tiene que ver también con las relaciones que se dan entre las personas dentro de la organización. ¿Sí? ¿Está bárbaro? ¿Vamos bien? Bueno, el contexto. Ahí está un poquito para reforzar lo que venimos charlando. Vamos a definir un macroentorno que es cultural, económico, político, social, demográfico, tecnológico, ¿sí? Y un microentorno que va a estar definido por ejemplo, los clientes, competidores, proveedores, ¿sí? Serían, si quieren, el macroentorno van a ser todas esas cuestiones más generales y el microentorno, por ejemplo, organizaciones, ¿sí? O personas que están cerca de mi organización. Entonces, decíamos que una característica, por ejemplo, cultural de la Argentina o del latino, es que, lo hablábamos creo en otras clases, ¿no? De que se junta mucho. Nosotros decimos, bueno, nos juntamos a tomar unos mates, ¿sí? Entonces eso en otros países no, o sea, vas de la casa al trabajo, o sea, no es que la gente necesita ese contacto que tiene el argentino de juntarse a la nada, a tomar unos mates, capaz te juntás con otra persona y no hablas, pero necesitas ese contacto. Bueno, eso es una característica cultural muy fuerte nuestra, que en otro país no es así, ¿no? Entonces eso va a influir claramente en nuestra organización. Porque si nosotros hacemos, supónganse que queremos hacer un bar, ¿sí? Acá en Argentina quizás puede estar abierto desde la tarde porque, nada, tenemos ese afianzado esa cuestión de lo social. Si queremos hacer un bar en Londres, bueno, tendremos que pensar con la lógica de Londres, ¿no? Quizás no es un bar, sino que es un lugar donde vendan té. No sé, tendríamos que pensar. Claro, tendríamos que pensar, seguramente no va a estar abierto hasta las 4 de la mañana como nosotros, porque ya a las 12 están durmiendo. Pero bueno, la cuestión esta del macroentorno va a influir a la organización. Y nosotros tenemos que prestarle atención porque si no, no vamos a poder subsistir, no vamos a poder cumplir con ese objetivo para el cual se creó la organización. Bueno, después tiene actividades, nos decía la definición, ¿sí? Actividades que van a encontrar que son procesos administrativos y operativos que transforman insumos en productos. Entonces, nosotros tenemos insumos, dijimos que son, si quieren, recursos humanos, tecnológicos, naturales, ¿sí? Todo eso se transforma en la organización y sale en productos y servicios, ¿sí? Entonces, nada, las actividades, bueno, se van a transformar en procesos administrativos y operativos para transformar los productos. Después tenemos las personas, que las personas, ya lo venimos hablando también desde la primera clase,
influye mucho la complejidad que tiene cada una. ¿Sí? Decíamos, la impresora no funciona, la mandamos a arreglar, nos compramos otra impresora y listo. Las personas cada día vienen con un problema distinto. Entonces, es muy difícil administrar personas. Y esto se van a acordar de mí. Algún día van a decir, ay, me acuerdo de la profe de primer año, qué difícil que es Problema o un administrar. estado de ánimo diferente, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, el Zoom no se conecta, bueno, buscamos otra computadora, otra red, listo. Hoy, alguno de ustedes no presta atención porque tiene algún problema familiar, no, por más que me disfrace de payaso o las chicas en Comodoro, no vamos a poder captar su atención, ¿sí? Entonces, nada, por eso decimos que es lo más complejo que tenemos para administrar en la organización. Y bueno, después tenemos el resto de los recursos, porque por eso sacamos las personas de recursos, porque tiene una complejidad adicional, ¿no? Los recursos que pueden ser naturales, tecnológicos, materiales, intangibles. Venimos a dar clases acá, ¿no? Tenemos tenemos recursos tecnológicos, el Zoom, la compu, ¿La ¿sí? asistencia? Los recursos materiales, recursos ¿Tienen la intangibles, asistencia? ¿sí? Que, a ver, todo lo que Entonces pasaron estudiamos el link. nosotros para poder transmitir la clase y todos los procesos cognitivos, porque cómo se transforma de eso que nosotros estudiamos a un discurso que ustedes puedan entender, porque es la primera vez que estamos charlando del tema. Digo, esos son los intangibles, son esos procesos cognitivos que son necesarios, ¿sí? En este proceso de transformar el insumo en servicios, ¿sí? Los insumos serían todos estos recursos que nosotros tenemos se transforman, ¿sí? en la organización, que en este caso es la Facultad de Económicas. Si quieren lo hacemos más chiquito, la Cátedra de Introducción a la Administración, para que eso salga como lo que nosotros ofrecemos, que es el servicio educativo de esta materia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere con intangibles. ¿Alguna duda de los elementos hasta acá? ¿Alguno que quieran que repasemos? ¿No? Chicas, allá, ¿alguna duda? ¿Duda, chicos? No. No, bueno, buenísimo. Acá Entonces, ahí dicen tienen que no quedó claro el de las actividades. el de las actividades son todas las cuestiones que nosotros hacemos, ¿sí? Todos los procesos, ya sean productivos o administrativos. Los productivos, si volvemos, si quieren, más chiquitito a nuestra materia, ¿sí? Todas las actividades que son el PowerPoint que preparamos, ¿sí? El trabajo práctico que les preparamos, las dinámicas que hacemos, decimos, bueno, esto va a ser en grupo, esto va a ser domiciliario, bueno, cómo pensamos el desarrollo de esas actividades. Y después también tenemos procesos administrativos que cumplir. El registro de asistencia de ustedes, ¿sí? Cuando ustedes rindan el parcial, después tenemos que presentar toda una planilla, va a decir fulanito aprobó, minganito no aprobó, fulanito está en condiciones de promocionar, toda esa parte que es de carga administrativa. Cuando ustedes vayan a rendir el final, vamos a estar en una charla que vamos a conversar sobre introducción a la administración y después tenemos que completar una planilla, también como diciendo, se presentaron 10 chicos, 9 aprobaron, uno está flojito, no aprobó, lo vemos en la próxima mesa. Pero todo ese completar todas esas planillas y su vuelco posterior corresponden a procesos administrativos que no tiene que ver con la función principal, que es brindar el servicio educativo. ¿Sí? Son todos procesos de apoyo al proceso principal, que es el servicio educativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Dice que se corta bastante si ya tomaron asistencia los chicos en el chat de el Zoom. Bueno, ¿se corta? Dice, a ver, trataré de no moverme. Y la asistencia para los que están en el Zoom, recuerden que es automática. Sí, lo registra automático. Bueno, continuamos. ¿Acá alguna duda, chicos, de los elementos? ¿No? Bueno, ahí en ese gráfico
¿sí? Es una representación de la organización como un sistema abierto, ¿no? Primero tiene los tres cuadraditos básicos que se puede tomar a la organización como proceso, ¿sí? Entrada, transformación y salida. Entonces dice, hay insumos, dice materias primas, recursos humanos, capital, tecnología, información. ¿Sí? Todo eso se transforma, ¿sí? Que adentro de la organización, ¿qué hay? Lo que hablábamos, hay actividades, ¿sí? Gerenciales, que eran estos grupos de poder que organizan, que gerencian, que administran. Hay tecnología y métodos operativos, ¿sí? Acá podríamos, en vez de tener esta modalidad híbrida de clases, podríamos tener dos cátedras distintas presenciales, podríamos dar clases particulares, digo, son distintos esquemas de enseñanza. Y el trabajo de los empleados, ¿sí? Para que ustedes estén hoy acá, desde el departamento de alumnos tuvieron que confirmarles la inscripción a cada uno para que ustedes puedan inscribirse, acuérdense, avisos parroquiales, las fechas de inscripción a las materias, ¿sí? Entonces, todos esos trabajos o esfuerzos o actividades se realizan para poder prestar el servicio. Los resultados, ¿cuáles son? El servicio académico en nuestro caso, la construcción de un escritorio, si fuéramos una fábrica que hace escritorios, ¿sí? Información puede ser o cualquier otro resultado de acuerdo a los objetivos que se defina la organización. ¿Sí? Eso si nosotros lo tomamos al sistema o el proceso, lo que sucede en cada una de las organizaciones. No obstante, ¿sí? De los resultados, ¿sí? Hay una retroalimentación en los insumos. Entonces decimos, che, la verdad que de los 500 inscriptos en primer año, aprobaron 50. Y la verdad que está medio flojo. Vamos a ver qué podemos cambiar nosotros eh, para que tengamos un mayor porcentaje de aprobados en primer año, ¿no? Entonces, es de esa retroalimentación que habla el grafiquito, ¿no? Tomamos resultados, los analizamos y tratamos de ver en qué influir para poder mejorar nuestro servicio o nuestra producción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no era solamente lograr los objetivos? ¿Sí? Sino era también, decíamos, tenemos que ser eficientes, ¿sí? Lograr los objetivos haciendo uso óptimo de los recursos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, haciendo uso óptimo de los recursos sería, por ejemplo, que los docentes sean los necesarios para prestar bien el servicio educativo. ¿Sí? Si yo fuera yo sola, claramente sería insuficiente. Si fuéramos 8 profesores acá, claramente sería un exceso. ¿Sí? No estaríamos siendo eficientes. ¿Sí? Y después, ahí tienen un segundo marco, si quieren, o redondelito, que marca el entorno. Entonces, cuando hay, por ejemplo, ajustes en el presupuesto, sí que tuvimos un gran dilema el año pasado con el ajuste que no se ajustaba para educación, el presupuesto, y nosotros tenemos objetivos definidos, decimos, bueno, eso afecta también a la organización y uno tiene que encontrar otras maneras más creativas de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada nuestra organización. ¿Sí? ¿Se entendió? Fui muy rápido, Chicos, ¿no? ¿sí? ¿No? Acá más o menos dicen. Bueno, ¿qué no quedó claro? ¿Qué no quedó Tratar de no claro? moverme así no se corta. Así, joder. Y vemos que los ¿Qué alumnos no se entendió? que Tema solamente insumo. aprobaron 50 alumnos, ¿no? De los 500 que tenían. Entonces, tenemos que hacer una retroalimentación. Algo tenemos que cambiar, ¿sí? Porque no es correcto que apruebe solamente el 10% de los alumnos, ¿sí? Uno ya cuando viene hace muchos años dando clases ya sabe en porcentaje más o menos cuánto promocionan, cuántos aprueban, ¿sí? Si nosotros vemos que es muy diferente a lo que nosotros esperábamos,
tendremos que hacer algunas modificaciones. Y eso es la retroalimentación. Vamos a cambiar, ¿sí? Para que quizás dentro de los insumos sean más docentes o cambiemos, ¿sí? Los trabajos prácticos o tengamos más clases o sean diferentes, ¿sí? Entonces ahí tendremos que decir, bueno, a ver, hay algo que nos está faltando, ¿sí? Y ahí empezaremos a investigar cuál fue el motivo por el cual, ¿sí? No aprobaron los alumnos. ¿Se entiende? No sé, Dani, si quieres agregar algo. No, y que de ese análisis habrá cosas que puede hacer la organización y hay otras cosas que estarán fuera de nuestro alcance. Entonces, si, a ver, supónganse, estos son todas hipótesis, ¿no? Que los chicos no aprueban porque traen una mala base del secundario, ¿sí? Bárbaro. O sea, poco podemos hacer en la universidad para paliar eso, ¿no? Porque si nos ponemos a dar clase del secundario, no damos las clases universitarias y no cumplimos con nuestros objetivos, ¿sí? Si somos una organización que, un restaurante que se ve afectado por las medidas sanitarias impuestas por el gobierno respecto al COVID, bueno, no tenemos margen de acción respecto a esas medidas sanitarias, ¿sí? Que pertenecen al entorno. Sí podemos encontrar algunas alternativas más creativas para cumplir con nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, nada, esa retroalimentación que bien hablaba Gaby, nos da información. Después de ahí, nosotros vamos a determinar si con esas conclusiones que nosotros sacamos tenemos, ¿sí? El poder de modificarlas a esas realidades o nos tenemos que adaptar y nos toca bailar con la más fea, como dice el dicho, ¿no? Ahí, Dani, vi algunos comentarios en chats. Sí, ¿qué decían? No, pero no los podemos ver porque si no salimos, no los vemos. Así A que, ver, yo si me pero vi puedo... que alguien acotó algo. No, yo no. ¿Todos pudieron poner la asistencia con el QR? Sí, acá sí. ¿Hay alguien que no? No. Bien, nosotros ya tenemos la asistencia en Comodoro. Bueno, acá también ya fue Barbie banco por banco pasando el QR, así que bárbaro. Bueno, entonces, ¿estamos hasta ahí, chicos, acá? ¿Algo? ¿No? ¿Está bien? Vamos, seguimos entonces, Dos Gaby. horas. ¿Lo puede pasar? Ah, bien. Sí, me parece. Preguntas son otras. Estos chicos igual, a ver, no se agota, ¿sí? Ustedes después mañana se sientan a estudiar un poquito más, tienen dudas, nos escriben por el foro, por WhatsApp o el mismo jueves lo charlamos, Jueves que vamos ¿sí? a empezar a trabajar, hacer algún Porque por trabajo ahí uno se queda para pensando, que se le empiecen a ocurre relacionar. ejemplos, Esto es por una ahí el ejemplo no organización, y esto cierra. sí, esto no. ¿Y cómo son? Entonces, nada, da el puntapié para que lo sigamos charlando. Claro. ¿Se puede pasar, Gaby, o quedó ahí tildado? Ah, ¿cómo? Si se puede pasar Ah, el... sí. Ahí está. Bueno, ahí un poquito no me voy a detener, pero explica, ¿sí? Lo que estábamos viendo en el grafiquito anterior, ¿sí? Cuáles son las entradas o los inputs, cuáles son los procesos de transformación, esto que yo les decía, los procesos administrativos u operativos, cuáles son las salidas, que va a depender también de cada una de las organizaciones, la retroalimentación y la interdependencia con el entorno, ¿sí? Así que bueno, eso ya lo charlamos, así que lo pasamos. Si quedan dudas, lo Bueno, veo. fíjense acá, Comodoro, que están hablando. Si no, acá están los conceptos de lo que hablamos recién cuando fuimos comentando el cuadro. ¿Sí? El gráfico anterior. Bien. Sí, Dani, perdona. No, todo bien. Pásalo si querés, Gaby, porque ya está. Bueno, si hay dudas, lo volvemos a ver después. Bueno.
Acá, nada, hablamos, yo les conté en las primeras clases también que a la gente de administración les encanta hacer clasificaciones, o sea, van a haber clasificaciones hasta en la sopa. A mí no me gusta tanto, pero porque tengo una base contable, entonces, si quieren, soy un mix. Pero bueno, algunas clasificaciones vamos a tener que ver. Ah, bueno, no sé si ven al perro que se subió a la tarima, pero bueno. Bueno, un nuevo ayudante de cátedra, dicen acá las chicas. Bueno, la cuestión acá es que se presenta a la organización, ¿sí? Si quieren, como este grafiquito, ¿sí? Si tomamos al todo, como al todo el sistema, como la organización, nos vamos a encontrar que está compuesto por subsistemas, ¿sí? El subsistema social, que es el componente humano de la organización. Entonces, dice las personas, pero que las personas vienen con todo su lío. Esto que se veía, seguro vieron en Netflix la serie Envidiosa, ¿la vieron? Bueno, cuando el chico Matías le dice, yo te quiero con todos tus bardos, todos tus líos, bueno, así entran a la organización las personas, ¿no? Entonces, em, imagínense todo un grupo de Vikis, o sea, con todas sus características particulares, que, a ver, esas son cuestiones que la organización difícilmente pueda controlar en la persona. Puede influenciar un poquito a través de la motivación, a través de algunas estrategias, ¿sí? Pero supónganse, la persona que es violenta en la organización, en su casa y en la vida. Entonces, es algo que ya entra con esa estructura de personalidad y ahí o sea, la organización no tiene margen de maniobra, ¿sí? Para poder cambiar algo tan arraigado en una persona, ¿sí? Entonces, el subsistema social, ahí dice que tiene palabritas, ¿sí? Que nosotros ya conocemos, ¿sí? Que dentro de este subsistema ocurren ciertos fenómenos como son el liderazgo, la motivación, el clima, la cultura organizacional, se habla de aprendizaje organizacional también. Entonces, todas estas cuestiones surgen en el subsistema social. Después, el subsistema técnico que da cuenta de estos procesos de herramientas y conocimiento. Si ustedes van prestando atención, son cosas que ya vimos, ¿sí? Nada más que clasificadas de otra forma. En el otro dijimos que eran elementos, que decíamos eran las actividades, los objetivos, la cultura, las personas, los recursos. Bueno, acá los clasifica en subsistemas. Chicos, Entonces, sí. ¿pueden hacer un poquito de silencio? Si no, no se escucha nada. Bien. Bueno, entonces, subsistemas técnicos, lo que yo les decía, que ya lo habíamos visto también con otras palabras, pero el subsistema técnico engloba o agrupa todos los que son los procesos, herramientas y conocimientos utilizados para transformar los insumos en salidas o outputs, ¿sí? En lo que está destinado a hacer la organización. Si fabrico bancos para la universidad, bueno, serán todas esas maquinarias, conocimientos y procesos que utiliza la organización para llegar a, desde la madera y los caños, a transformarlos en un banco. ¿Sí? Después tenemos el subsistema administrativo, que es el conjunto de actividades, responsabilidades, procesos y normas que tiene que existir en la organización para que haya toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones en cuanto a lo que vamos a ver en la unidad que viene, sí, en la unidad número 3, que es el proceso administrativo, que vamos a ver que tiene un nivel estratégico, uno táctico y uno operativo. Sí, pero bueno, no me quiero adelantar, pero sí es importante que ustedes entiendan que también hay un subsistema administrativo que es el que coordina los esfuerzos de la persona para poder producir lo que tenemos que hacer. ¿Sí?
Y después, otra cuestión que es importante con estos subsistemas es que no son estáticos y aislados unos de otros, ¿sí? Sino que estos subsistemas interactúan todo el tiempo entre sí. ¿Sí se entiende? ¿Consultas? ¿Sí? Esto Acá, es chicos, otra forma consulta. de exponer lo que veníamos hablando hasta el momento, ¿sí? Entonces decíamos, teníamos personas, actividades, objetivos, procesos productivos, procesos administrativos. Bueno, ahora está expuesto en tres subsistemas de administración, técnico y el social. ¿Cuál es el más difícil de administrar de los tres? El social, muy bien, dicen acá las chicas. Muy bien. Gaby, ¿hay dudas con esto? ¿Dudas acá, chicos? ¿Quedó claro? Lo podemos tomar, ¿eh? Porque dicen que quedó claro. Bueno, bárbaro. Esto igualmente tienen la bibliografía en el aula virtual, ahí como siempre, separadas por capítulos. En esto les recomiendo de base que utilicen el libro de Álvarez, ¿sí? Como para entender estos conceptos generales y después vayan a profundizar con algún otro. Sí, pero en este sí comiencen por Álvarez. Bueno, seguimos, Gaby, si te parece. Seguimos. A ver, vamos a meterle un poco de power, así igual ya estamos terminando. Sí, 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 porque ya se nos están yendo acá. Ahora Tenía mucho le calor. decimos a los chicos, faltan 20 filminas más y nos matan. Sí, más o menos. Ahí está. Bárbaro. Bueno, acá lo que se presenta, seguimos con las clasificaciones, ¿sí? Son las tipologías de organizaciones. Entonces, ¿qué decimos con Tipos las de tipologías? organizaciones, Bueno, ¿sí? ¿qué tipos de organizaciones pueden existir? Entonces, cuando decís, Daniela, ¿qué tipo de organizaciones pueden existir? Te voy a decir, depende. Sí, depende del criterio que utilicemos para clasificarlas. ¿Sí? Según Dijimos ya que nos gusta clasificar todo, ¿vieron? sí, nos encanta. A Bien. ustedes más que a mí. A mí no me gusta clasificar mucho. Bueno, nada, a ver, tiene una razón de ser. Primero que cuando era alumna, así como ustedes, odiaba las clasificaciones, las odiaba con toda mi alma. Después, no, no, esto no sirve para nada. Después me di cuenta de grande que sirve para Una gana de ordenar, robar. digo, pero no es lo esencial. Lo esencial es aprender el concepto, ¿sí? Entonces, bueno, si decíamos origen del capital, puede haber públicas, privadas o mixtas, ¿sí? Según también la finalidad, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿sí? ¿Qué será el fines de lucro o sin fines de lucro? Sí. Bárbaro. Acá dicen que con fines de lucro, que lo que busca es una rentabilidad, ¿sí? Y sin fines de lucro, que es un fin social. Allá, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, acá también. Muy bien. Vamos bien. Y, bueno, después tenemos otra clasificación según el tipo jurídico. Sí, ahí se van a encontrar un montón de clasificaciones también, van a decir sociedad anónima, de responsabilidad limitada, asociaciones civiles, organizaciones públicas, sí, que cada una tiene un encuadre normativo particular y una forma particular de constitución también. ¿Sí? Entonces es otra clasificación. Después el ámbito de actuación. Sí, vamos a tener locales, nacionales, regionales, internacionales, globales, ¿sí? Que también es otra clasificación. Y después en cuanto al tamaño, vamos a tener las pymes, ¿sí? Las pequeñas, medianas, grandes empresas que se constituyen así de acuerdo a la cantidad de empleados que tengan, la facturación que tengan por mes o bueno, o anual también, si lo anualizamos. Pero bueno, son todas distintas
clasificaciones que nosotros encontramos, ¿sí? Para considerar a las organizaciones. Acá hay no me acuerdo ahora bien el autor, pero está colgado en el aula, no me acuerdo si era Bonatti o Paulini. Bueno, uno de esos dos, ¿sí? Habla todo de las tipologías de las organizaciones, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, cómo clasificarlas, ¿sí? Según el origen del capital, ¿sí? Cuándo son públicas, cuándo son privadas, cuándo son mixtas, ¿sí? Y así con cada una de las clasificaciones, ¿sí? Eso para que les voy tirando tips para que ustedes vayan estudiando y profundizando más, ¿sí? ¿Está claro? Hasta acá vamos. ¿Sí? Y ahora viene el ejercicio. Bueno, y acá es un poquito lo mismo, ¿sí? Que hay organizaciones públicas y privadas, hay otras clasificaciones, es que se clasifica según el resultado, ¿sí? O lo que producen. Entonces van a haber organizaciones que son productoras de bienes y otras organizaciones que son, por ejemplo, productoras de servicios, ¿sí? Entonces, cada una de esos va a estar clasificada, todas las características que tienen van a estar dirigidas o especializadas a esa prestación ¿Seguimos? y tienen características particulares. Bueno, y después, bueno, eso ya lo dijimos más o menos. Bueno, vamos a tomarnos el último ratito que tenemos para hacer el ejercicio que viene. Sí, que lo vamos a hacer un poquito entre todos y ya no los molestamos más y los dejamos ir. Sí, entonces ahí pusimos, para pensar en el aula. Menciona en grupo y complete el formulario con ejemplos de distintas organizaciones. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo entre todos, si te parece, Gaby. Sí, sí. Dale. Bueno, entonces, por el origen del capital, ejemplos de organizaciones públicas. A ver, empiezan ustedes allá, Gaby, a ver qué se les ocurre. Organizaciones públicas, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo? Una escuela pública, dicen. El hospital público. Muy bien, Transporte, depende, depende. ¿no? Claro, depende de la localidad que sea, porque puede ser privado, como acá, ¿sí? O mixto, bien, porque hay intervención del municipio en una empresa, o eh, entonces me parece que en este momento es mixto en Comodoro Rivadavia, no sé allá. Sí, es privado con un subsidio, en realidad. Acá hasta hace 2 meses me parece que era privado con subsidio y si no me equivoco, el mes pasado o el anterior se empezaron a cobrar sueldo los empleados Ah, mira vos. desde la municipalidad. Buenísimo. Bueno, y origen mixto. Por eso ahí el transporte, supónganse Comodoro, sería mixto, ¿sí? Eh, ¿Privados cuáles serían para ustedes? ¿Eh? Acá dicen la escuela privada, Sí. Acá dicen anónima, su- una ¿cómo? La clínica. clínica, Muy bien. una obra social, dicen, y ahí lo dije más Una obra despacito, porque estoy social, pensando. puede ser. ¿Qué Sí, una más? clínica sería. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, PAE, vamos al otro. ¿Sí? Por su finalidad, si son de lucro o sin lucro. fines Una- de lucro. A ver, ¿qué piensan como fines de lucro? ¿Cómo? La anónima, DLS, que es una empresa petrolera de Comodoro, YPF, empresa petrolera y de energía. ¿Qué y más sin por ahí? lucro, Farmacia social, que es una farmacia acá, y bueno, creo que en Trelew y en varios sí, acá lugares ya también. está. Farmacia social. Acá dicen sin lucro la Cruz Roja, muy bien. Bien.
¿Qué otra más? ¿Sin fines de lucro? Los bomberos dicen, ¿cómo? Cualquier ONG como ser UNICEF, Cáritas, Muy bien. Fundación Crecer. No sé allá si van también. Acá dicen las protectoras de animales. ¿Cómo? Acá son zoonosis no porque es municipal. Pero bueno, sí. Bueno, la cuestión acá es que vayan viendo, ¿sí? Si nosotros decimos por acá una clínica, ¿sí? En la clasificación según el origen del capital, después lo que tenemos que hacer el ejercicio es, según esa organización, cómo, si encaja o no en la otra clasificación, ¿sí? Entonces una clínica la tenemos de fondos privados y aparte por su naturaleza o su finalidad es lucrativa, ¿sí? Porque vos decís, bueno, es una clínica que se dedica a brindar servicios de salud, ¿sí? Pero esa empresa es una empresa y tiene que tener ganancias, ¿no? Para subsistir. Entonces, por su finalidad es lucrativa, ¿sí? Por su tamaño, después también la podemos mirar y clasificar si es pequeña, mediana o grande, ¿sí? Lo mismo por su ámbito de actuación. Es local, ¿sí? Regional, como en el caso de farmacia social, Claro, que eso te iba a dijeron decir. recién. Chau. Bien. Y puede ser, no sé, si ustedes vieron, no sé, los productos Chubut, ¿sí? Que es regional, una marca regional, que es la agrupación, ¿sí? De distintos productores que hay dentro de la provincia. Bien. Entonces, podemos pensar un negocio, no sé, Triax, creo que no está allá, ¿no? Entonces, por su ámbito de actuación, sería local, ¿no? Y quizás cumple, es privada, por sus finalidades lucrativas, entonces, depende de la organización que vayamos a elegir, la vamos a poder clasificar en distintos, ¿sí? Categorías. ¿Bien? Por su tipo Bárbaro. jurídico Después podemos cada decir que es una, a una ver, si sociedad dijimos anónima. una clínica, que estábamos con ese ejemplo, bueno, después vamos a ver qué tipo societario es, ¿sí? Si es una sociedad anónima, si es una de responsabilidad limitada, ¿sí? Por ejemplo. Y la actividad del sector económico. Bueno, si decimos una clínica, podemos decir que es del sector de servicios de salud, ¿sí? O terciario, que es de servicios. ¿Sí? Eso también, nuevamente, tenemos que hacer análisis de sistema de ver cómo hacemos el recorte, ¿sí? Si es primario, secundario o terciario, o vamos definiendo más, más específicamente cómo los clasificamos a cada una de las organizaciones, ¿sí? Bien, ¿ya estamos? Y después creo que ya está. Ese era el último PowerPoint. ¿Sí? ¿Quedó claro? Recuerden leer el material, ¿sí? Y hacer el trabajo práctico de este tema. Para este trabajo práctico, igual lo vamos a dejar para que lo entreguen la semana que viene porque van a tener que mirar una película, ¿sí? Toda entera. ¿Sí? Van a tener que ver la peli Monster Inc. ¿La vieron? ¿La Monster, vieron? Sí, acá Monster dicen Inc. todo. Lo vamos a entregar el martes que viene, sí, el práctico. Así tienen el fin de semana para ver la peli. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos el jueves. El jueves, acuérdense, Treleu tenemos virtual y voy a estar presencial en Comodoro.